factor de riesgo. Es toda circunstancia o situación que aumenta la probabilidad de que las personas puedan contraer alguna enfermedad o cualquier tipo de problema de salud. Vale la pena recalcar que estos factores de riesgo se pueden cambiar o prevenir en los años de la infancia, tales como las conductas agresivas, con intervenciones familiares, escolares o comunitarias, dirigidas a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. Para esto vamos a contar con una entrevista a la psicóloga Rosario Lara, quien nos argumentará de este tema. Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Católica con la psicóloga Rosario Lara, quien nos va a ayudar con una entrevista acerca de los factores de riesgo más frecuentes en la adolescencia. Buenas tardes, psicóloga Rosario. ¿Nos podría, por favor, comentar un poco sobre su experiencia laboral con adolescentes? Buenas tardes y gracias por la entrevista. Lo que les puedo comentar es que la atención psicológica en adolescentes es una de las causas más frecuentes de asistencia y de atención en el área psicológica, tanto público como privado. Usualmente la asistencia de un adolescente no se da por iniciativa propia, sino que es remitido por una institución, por un pediatra o en su defecto son los padres quienes llevan al adolescente para recibir la atención respectiva. Muchas gracias. De acuerdo con su experiencia con adolescentes, ¿cuáles son las condiciones psicológicas más frecuentes que se atienden en consulta? Las condiciones varían dependiendo del rango de edad del adolescente. Es decir, si se encuentra en una etapa de pubertad con paso a la adolescencia, suele haber situaciones psicológicas como trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos adaptativos, trastornos de la alimentación y también trastornos conductuales. Algo que hoy en día se ha incrementado más es el trastorno por consumo de sustancias y también pueden ser trastornos del sueño, que vendrían a ser más los trastornos de sueño como condiciones secundarias, resultado de las otras condiciones mencionadas previamente. ¿Cuáles son las conductas de riesgo más frecuentes en la adolescencia? Las estadísticas de nuestro país reportan que son dos. La primera tiene que ver con conductas sexuales, como conductas de riesgo en los adolescentes. Este criterio se sustenta con las estadísticas de índice de embarazo en adolescentes que existen en nuestro país. Las estadísticas han ido en incremento en vez de eliminarse o de disminuir. El otro elemento de conductas de riesgo tiene que ver con el consumo de sustancias. Estos van en incremento y a veces tanto el tema del consumo de sustancias como el tema del embarazo pueden estar combinados. ¿Cuáles son las razones para que los adolescentes presenten bajo rendimiento académico y desmotivación escolar? Puede haber ahí algunas causas. Una puede ser el factor biológico, que puede ser una condición dada por factores más bien bioquímicos a nivel cerebral que alteran el estado de ánimo y el humor, y eso hace que el estado de ánimo del adolescente decrezca, disminuya y tenga una falta de motivación en general, no solo para el rendimiento académico, sino para la ejecución de muchas tareas. Otro elemento para el tema del bajo rendimiento académico puede ser la falta de un monitoreo en casa. Situaciones de relación de pareja, relaciones interpersonales. El bullying es otro de los elementos que puede estar relacionado y de hecho es un factor que se evalúa en la atención psicológica para ver si existe o no bajo rendimiento. Es decir, el bajo rendimiento puede ser tan solo un síntoma, pero no el origen de un problema. Entonces el bullying es un elemento muy importante que hay que confirmar o descartar. En cuanto a las redes sociales, ¿cree usted que son beneficiosas o perjudiciales para el adolescente? Las redes sociales están consideradas como un instrumento tecnológico que ayuda al ser humano dentro de lo que es el desarrollo a nivel científico, socialización y otras áreas más.
no es un elemento negativo, sino más bien es un elemento que necesita ser monitoreado por parte de los padres. ¿Por qué? Los riesgos que existen con el uso de las tecnologías sin monitoreo hacen que el adolescente, en este caso, pudiera caer en un sistema que hoy en día se trabaja mucho, es un sistema viene a ser un sistema de capturación, por decirlo así, o un sistema de reclutamiento para trata de blancas, y entonces, o para secuestros. Y entonces también las personas que se dedican, que son mafias o redes internacionales, lo que hacen es reclutar a los adolescentes o las adolescentes a través de las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa también que es importante cuidar en este caso los padres o los tutores de los adolescentes en redes sociales es el tema de cómo manejan las redes, porque también es un área por la que pueden tener cyberbullying o el bullying cibernético. Entonces, existen algunos factores de riesgo. Y claro, a eso hay que sumarle que el tema del uso de las tecnologías también pueden producir daños neurológicos si son utilizados en horas excesivas, porque puede también alterar el funcionamiento cerebral. Otra causa puede ser la disminución o decremento de las relaciones interpersonales, porque el adolescente se va a concentrar en estar a cargo solo del computador y va a perder las actividades habituales y cotidianas para poder relacionarse mejor con sus pares. ¿Qué tan frecuente son los problemas alimenticios en la adolescencia y por qué cree que se dan? Los problemas alimenticios, los trastornos de la alimentación son muy frecuentes en la adolescencia, porque el adolescente tiene su característica descriptiva, digámoslo así, de esta etapa de vida es la imagen personal, ¿sí? Entonces es algo que marca mucho dentro de lo que es el desarrollo evolutivo y la conformación de la personalidad del adolescente, su imagen corporal. Entonces, a él sumarse eso, situaciones de tipo cultural o social, como es el bombardeo tecnológico e informático o lo mediático, que es lo que está de moda, eso va a hacer que marque mucho sobre cuál es la cognición que tiene respecto a la imagen que debe poseer. Si existe una incongruencia entre cómo es y cómo debería ser, ahí se presentan este tipo de problemas. Ahora, a eso hay que sumarle que toda persona, se sabe estadística y científicamente que tiene un trastorno alimenticio, tiene un antecedente de problemas de alimentación desde la infancia. Y esos problemas de alimentación de la infancia han estado sumados con un grupo de padres quienes han sido altamente exigentes con el tema de la ingesta de alimentos. Bueno, le agradecemos mucho por su colaboración y esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias también. Ya, niñas.